Muy bien. Bueno, entonces ya estamos en seguimos con la lección 28, es el atributo moral de Dios, que es la equidad. Seguimos viendo la equidad aplicada en el esposo, ¿sí? La semana pasada concluimos, bueno, un punto. ¿Sí recuerdan de lo que vimos la semana pasada? Solamente para pasarnos al siguiente. De hecho, casi lo vimos en tres clases, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué recordamos de la última semana? Hay que reflejar el carácter de Dios. Hay que reflejar el carácter de Dios. El hombre tiene que expresar una estabilidad o inestabilidad. Una estabilidad. ¿Por qué? Porque eso depende de qué. De cómo está su familia. Cómo esté la paz en su familia, exactamente, ¿no? Entonces, el hombre realmente tiene mucho trabajo que hacer dentro de su familia. No es alguien que está aislado, no es alguien que dice, a ver, pues ya tu mujer, tú eres la encargada de la casa y ya se queda la mujer con todos los cargos, todas las cosas que se tienen que hacer en el hogar y el hombre muy tranquilamente, muy plácido, se va a su trabajo. Eso no es lo correcto, ¿sí? Entonces, ya lamentablemente ese tipo de enseñanzas, ese tipo de criterios son muy del mundo, son muy humanos, pero qué bueno que tenemos la orientación y la guía de Dios para que nosotros podamos corregir todo ese tipo de malas enseñanzas y cambiar nuestro criterio como varones, como esposos, como padres. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamación referente a los puntos anteriores? ¿Algún testimonio, alguna raíz de amargura? ¿No? Muy bien. Bueno, pues como les comentaba, hoy vamos a ver el subtítulo El esposo como alguien que honra y edifica ¿a quién? A su esposa, ¿sí? El esposo como alguien que honra y edifica a su esposa. Ya con todo lo que hemos visto anteriormente, con el puro título, ¿qué podríamos pensar? ¿A qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué nos imaginamos que vamos a ver el día de hoy? El respeto del hombre hacia la mujer, sí. ¿Cómo? Entra en honrarla, exactamente. Darle valor, señal, ajá, sí. El que tiene que tomar esa iniciativa, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente. ¿Alguien más? Yo pensé que iban a participar por las mujeres. Dice el título, pues que edifique a su esposa, ¿no? Que sea igual como para los hijos, como para la esposa, ejemplo. Que nosotros como esposos, al reflejar el carácter de Dios, nuestra esposa vea. Exactamente. Que somos, pues vivimos conforme al carácter de Dios y pues, de esa manera la honramos a ella y pues honramos el matrimonio. Así es, muy bien, muy bien. Sí, entonces creo que sí se ha quedado, sí están quedando claras las cosas, ¿verdad? Bien, ¿alguien más o ya? ¿No? Bueno, ahora sí, vamos al punto del día de hoy, el esposo como alguien que honra y edifica a su esposa. El diseño de Dios para el matrimonio nunca presenta al esposo como alguien que simplemente ejerce autoridad dentro del hogar, porque recordemos, así como lo hemos estado viendo, lamentablemente el hombre tiene un falso concepto de sí mismo, tiene un falso concepto de lo que es ser padre, tiene un falso concepto de lo que es ser esposo, tiene un falso concepto de lo que es ser líder de su familia. Entonces, al tener un falso concepto de sí mismo, lógicamente hace todas las cosas mal. ¿Sí? Y al hacer todas las cosas mal, pues lógicamente su matrimonio no circula bien, su familia no se engranan los elementos de su matrimonio, de su familia de forma correcta. Entonces, lamentablemente el hombre simplemente dice, pues ya, inclusive se atreven a citar a Dios, decir, pues Dios me dio la autoridad y ustedes están para obedecerme. Ese es un falso criterio, ¿verdad?
Ya lo hemos visto conforme a la palabra de Dios, que no es exactamente eso lo que Dios le ha dicho al hombre que haga. Entonces, no nada más es ejercer autoridad. Ya hemos visto algunos puntos y es importante que el hombre, que el varón, entienda cuál es su posición y la equidad que Dios le ha encomendado. La autoridad bíblica siempre está acompañada de responsabilidad, amor y servicio, ¿sí? Porque cuando el hombre igual dice, es que yo nomás soy el proveedor y tú eres la que te quedas en la casa, entonces le deja toda la responsabilidad ¿a quién? A la mujer dentro del hogar. Y el hombre, como decía hace un momento, bien plácidamente se va a trabajar, olvidándose completamente de lo que pasa del hogar. Entonces, ese tipo de actitudes son las que Dios reprueba, ese tipo de actitudes son las que destruyen un hogar, son las que destruyen una familia, donde el hombre no tiene un sentido de responsabilidad por su hogar. ¿Sí? Por eso, una de las evidencias más claras de un liderazgo piadoso es la manera en que el esposo trata a su esposa. Un hombre puede afirmar que ama a Dios, conocer mucha doctrina o asumir responsabilidades dentro de la iglesia, pero si no honra a su esposa y no contribuye a su crecimiento, está fallando en una de las responsabilidades fundamentales que Dios le ha dado dentro del matrimonio. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, cuando veíamos ahí en Timoteo, referente a las características de los hombres que querían ser pastores, todas esas características, recordemos que no es de que, ya soy pastor y ahora ya me comporto así. No, es desde antes de ser pastor, ya te tienes que comportar así. Entonces, de cierta forma, si el hombre en su hogar no es el que toma la batuta, el que se prepara más, el que se consagra más, el que busca más a Dios para poderse ser guía, instruir correctamente, dirigir correctamente a su esposa y a sus hijos, ¿cómo lo va a hacer? Cuidando a una iglesia, ¿me explico? Entonces, si el varón no tiene esas características, difícilmente va a poder sobresalir o Dios le pueda dar más responsabilidades conforme al ministerio. Entonces, no estoy diciendo que todos tienen que ser pastores, no estoy diciendo que todos tienen que llegar a ser misioneros, pero el principio es de que por lo menos cada hombre, cada varón sea responsable, sea buen maestro, bíblicamente, espiritualmente, tanto de su esposa como de sus hijos. ¿Sí me explico? De toda su familia. ¿Sí? Bien, seguimos. La idea de honrar a la esposa implica reconocer su valor delante de Dios. Tristemente, de hecho, aunque nosotros leamos la Biblia, hay que entender, hay que hacer una gran diferencia. Hay cosas que Dios ha establecido en su palabra, ¿sí? Las ha establecido muy bien. Y otra cosa muy diferente, cómo el pueblo de Israel las ha aplicado. Y es ahí donde muchas veces, es que mira, es que la cultura judía así trataban a las mujeres, así trataban a los niños, así trataban, y así, no. Tenemos que ir directamente al texto bíblico, porque cuando llega a la hora de aplicarlo conforme el pueblo de Israel se lo imagina, le conviene o lo conceptualiza, ahí es donde ya cambia todo eso. Entonces, eh, ¿por qué? Porque si no, imagínense, hasta hoy en la actualidad y antes, el pueblo de Israel, ¿qué era lo que decía sobre los gentiles? Y hay una oración que hacen hasta hoy en la fecha. Señor, qué bueno que no soy gentil, no soy mujer y no soy perro. Tanto ser gentil, ser mujer y ser perro, prácticamente los ponen al mismo nivel. Pero ellos como hombres varones le dan gracias a Dios de hacer ¿qué? Un descendiente de Abraham, ser un hombre, y le dan gracias a Dios por ello. ¿Se dan cuenta?
Entonces, eso no quiere decir que sea el concepto de Dios, porque si el pueblo de Israel ha mal conceptualizado muchas cosas de Dios y lo han aplicado peor, no quiere decir que esa forma en como ellos están aplicando la palabra de Dios sea la forma correcta. ¿Sí me explico? Porque hay muchas personas que se ponen a, perdón, a estudiar lo que son cultura de Israel, historia de Israel, pero lo hacen desde un punto de vista humano, ¿sí? Y no lo hacen desde el punto de vista donde apliquen realmente la Biblia, ¿sí? Pero como ya sabemos, y la historia y la misma Biblia nos ha mostrado, tristemente el pueblo de Israel nunca ha interpretado correctamente la Biblia. Esa es una realidad. ¿Sí? Si ellos entendieran y la interpretaran correctamente, ya hubiesen creído en el Mesías. ¿Sí? Pero como ellos, y se les enseña, pareciera ser como más un concepto como si fuese catolicismo romano, donde no, solamente los sacerdotes son los que tienen la verdad. Ah, pues aquí solamente el rabí tal dice tal, el rabí tal de tal fecha dice tal, el rabí tal tal. Y ellos no pueden ir directamente al texto bíblico y darse cuenta si lo que están enseñando ellos es verdad o no. ¿Se dan cuenta? Sí, y sí, igual y no les conviene. ¿Sí? Pero lamentablemente pareciera ser que han caído de la misma forma como las malas enseñanzas del catolicismo romano, también el pueblo de Israel ha caído en malas interpretaciones que sus propios rabinos han insertado a lo largo de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, la idea de honrar a la esposa implica reconocer su valor delante de Dios. ¿Sí? La Biblia enseña que la mujer no es una posesión del hombre, ni una persona de menor importancia dentro del plan divino, como la oración esta que les acabo de mencionar. Desde la creación, Dios estableció que hombre y mujer fueron creados a su imagen y semejanza, compartiendo la misma dignidad delante de Él. La esposa no es simplemente alguien que vive junto al esposo, ¿no? Sí, porque hay inclusive grupos de hombres que lamentablemente tienen un falso concepto de la mujer prácticamente como objeto, ¿no? Y lamentablemente hay hombres que aunque tengan mucho dinero, tengan muchas posibilidades, ellos se sienten como con ese valor de puedo elegir a la que yo quiera. Y cuando están dentro de ese núcleo social en el cual ellos se involucran, inclusive dicen, ¿cómo se vería esa mujer a mi lado? ¿Cómo se vería? ¿Cómo crees cómo se vería ella aquí agarrándome del brazo? ¿Cómo nos veríamos llegando juntos a una reunión? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que están tomando en cuanto al tema de la mujer? ¿La están tomando qué? Como un objeto, como un adorno, como algo que se pueden poner. Cuando les aburre, se lo quitan y lo desechan. ¿Sí? Tristemente, hay muchos hombres que tienen ese concepto pobre de la mujer. Dios estableció que hombre y mujer fueran creados a su imagen y semejanza, compartiendo la misma dignidad delante de Él. La esposa no es simplemente alguien que vive junto al esposo, es una compañera dada por Dios para compartir la vida, las responsabilidades y el propósito del matrimonio. Por eso, el esposo que comprende, y esto es importante, por eso el esposo que comprende el diseño divino aprende a tratar a su esposa con respeto, consideración y aprecio genuino. Pero el hombre, el varón, tiene que entender, cuál es el diseño divino, no lo que le enseñaron sus papás, no lo que el mundo le está enseñando, no lo que la sociedad le está enseñando, no lo que la cultura que lo rodea le está enseñando, no, sino es lo que Dios le está enseñando conforme a su palabra, conforme al diseño que Dios ha establecido. ¿Se dan cuenta?
¿sí? Entonces, es importante que el hombre entienda las cosas conforme a la manera de Dios, no conforme a la manera del mundo. Yo sé que estos pasajes ya se los saben de memoria, pero por cuestiones del tema los vamos a repetir solamente para recordarlos. El primer versículo es Génesis capítulo 1, versículo 27. De hecho, vamos a leer desde el 26, yo creo que después voy a corregir eso. Génesis capítulo 1, desde el versículo 26. Vamos a leer versículo 26, versículo 27. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya estamos ahí? Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, ¿a qué dice? A nuestra imagen, para que sean, ¿qué? Como nosotros, ¿sí? ¿Y cómo es como ellos? Porque ya hablamos de ese tema referente cuando dice, hagamos y que sean como nosotros. ¿A quiénes otros les está diciendo? ¿Dios a quién le está diciendo? ¿Y a quién más? ¿Sí? Estamos hablando de que la Trinidad está hablando de esa forma, ¿sí? ¿Sí? Porque debemos de entender que la palabra Elohim, ¿sí? Es la palabra, es masculina, pero en plural, ¿sí? Es la palabra, no dice diosas, dice dioses. La palabra Elohim literalmente significa dioses. ¿Sí? Entonces, de ahí, de cierta forma, nos está diciendo que Dios es ¿qué? Es un Dios plural. Digo, hasta ahorita nos está diciendo que es un plural. Ya conforme vamos más adelante en el texto bíblico, pues ya sabemos por qué Dios se conforma de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay más, no hay menos. ¿Sí vamos bien? Entonces, por eso dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Y después dice, ¿ellos qué? Reinarán sobre los peces, etcétera. Entonces, cuando dice que sean como nosotros, no se está refiriendo a que nosotros, así como nosotros nos vemos físicamente, así era Dios. No, no está hablando, sino era que nosotros íbamos a ser representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Por eso dice, ¿ellos qué? Reinarán, porque Dios reina ¿en dónde? En el cielo. Entonces, ya creamos todo esto y ahora ellos nos van a ¿qué? A representar en la tierra y ellos van a reinar. ¿Sí? Entonces, no es tanto que, ay, venme a mí y ves a Dios, ¿no? No, nada que ver, ¿sí? Nada que ver, ¿sí? Entonces, dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, etcétera, etcétera, y llegamos al versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Puso a uno arriba del otro? No, los puso completamente por igual. ¿Sí? Entonces, eso, parte del diseño de Dios es que un hombre, cuando el hombre comprende el diseño perfecto de Dios, va a entender que la mujer que Dios le ha dado tiene la misma dignidad que uno como varón. No tiene que sobajarla, no tiene que someterla indignamente, no tiene que reducirla como persona, no tiene que tontearla, no tiene que discriminarla, no tiene que, no, porque está al mismo nivel de él, conforme al plan divino de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es muy importante que un hombre entienda esta característica, parte del diseño de Dios referente al hombre y a la mujer. De ahí nos saltamos a Génesis capítulo 2, versículo 18.
Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Otra vez, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces, Dios cuando pensó en la mujer para que fuese un problema para el hombre. No. ¿Con qué propósito diseñó el hombre a la mujer? Y después lo vamos a ver, no me voy a enfrascar mucho en este punto. ¿Para que fuese la mujer qué? Ayuda, ¿sí? No para que le quitara su paz, no para que le fuera un problema, no para que fuese, etcétera, etcétera, sino para que fuese qué? Ayuda al hombre. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para, para él. ¿Sí? Y llegamos al versículo 22 al 24, dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Y si fue tomada del hombre, ¿esto lo hace menor? No, la hace ¿qué? Igual al hombre. ¿Sí? Esto es algo que el hombre que está entendiendo o que estamos aprendiendo conforme al diseño correcto de Dios, podamos ver a nuestra compañera y a la mujer igual a nosotros. No es una especie diferente, no es una especie menor, es nuestra ayuda idónea, es nuestro complemento. Por eso es de que en el versículo 18 dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Dios sabe que no es bueno que el hombre esté solo, por eso le hizo esta ayuda idónea. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Versículo 24 dice, eso explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre cuando llega al matrimonio? ¿Quién sería su prioridad? Su esposa, que ahora es que formaría qué? Su matrimonio, su familia principal, ¿sí? Y ya lo que es papá, mamá, como dice aquí, y hermanos, pasarían a qué nivel de importancia. ¿Primero que la esposa? No. Después. La prioridad siempre va a ser la esposa y los hijos. Ya después, papá, mamá, hermanos y todo lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso es importante que parte de este diseño lo podamos entender. El hecho de que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre. Entonces, y es triste ver, lamentablemente, cómo hay personas o hay matrimonios en donde lamentablemente hasta cuando llegan a cierta edad, o a veces es que el papá duerme en esta recámara y la mamá duerme en esta recámara. ¿Por qué? Y eso hablará de un matrimonio que viven en paz y correctamente conforme a la voluntad de Dios. No, habla completamente todo lo contrario. ¿Sí? La esposa, ¿dónde debe de estar? ¿A un lado de quién? De su esposo. ¿El esposo dónde debe estar? ¿Al lado de quién? De su esposa. Siempre. ¿Sí? Siempre. Pero cuando andan uno por acá, otro para allá, haciendo cosas muy independientes, sin tener metas que los unan, que sean metas compartidas, ¿cómo irá ese matrimonio? ¿Cómo estará su situación en la familia? Pues ya no sería parte del diseño de Dios. Dios ha hecho a la mujer para que esté junto al hombre, para que sea su ayuda idónea, para que estén
juntos, ¿sí? Para que estén juntos. ¿Y qué es lo que pasa con los familiares? ¿Qué pasa con papá y mamá, tanto de ella como de él? ¿Pasan qué? A segundo término. La prioridad siempre tiene que ser la esposa y los hijos. ¿Sí vamos bien? Bien. Y bueno, y hasta ahí, y esto explica, dice, y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Muy bien. Ahí en nuestra lectura dice, honrar a la esposa también significa reconocer públicamente y en privado el valor que ella tiene. Muchas veces es fácil caer en la costumbre de señalar errores, exigir cambios o concentrarse únicamente en aquello que falta mejorar, ¿sí? Sin embargo, la sabiduría bíblica muestra que una relación saludable se fortalece cuando existe reconocimiento, gratitud y aprecio. El esposo debe evitar la actitud de dar por sentado el esfuerzo, el servicio y las contribuciones de su esposa. Una mujer que se siente valorada encuentra un ambiente donde puede desarrollarse con confianza y seguridad, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado con anterioridad, muchas veces dentro de un entorno familiar donde la mujer no se siente libre de hacer lo que ella quiere hacer, aún dentro de su hogar, aún dentro de su casa. ¿Por qué? Porque no, es que si hago esto, es que mi esposo me va a regañar, me va a decir, me va, no sé, me dar unos buenos, ¿no? Lamentablemente, la mujer no se siente libre. La mujer no se siente contenta en su hogar. Tristemente, este, bueno, no me gusta quemar a nadie, ¿verdad? Pero mi esposa cuando va a recoger a su alumno acá enfrente de la escuela, pues normalmente van pues otras mamás a recoger, etcétera. Entonces, pues uno está ahí esperando a que, digo, porque también yo le he acompañado, así a que salgan los niños, cómo los van entregando. Y pues escuchas las pláticas de las demás. Entonces escuchas y de repente una a la otra dice, oye, ¿estás tu esposo? Sí, ya llegó. Sí, ya llegó. Sí, ¿verdad? Es que luego se ponen bien pesados y que no sé qué. Y empieza ese tipo de diálogo. ¿Se dan cuenta? O sea, qué triste que en nuestra sociedad, qué triste que en nuestro entorno ese decremento, esa falta de guía en el matrimonio, esa falta de guía en las familias, esa falta de la palabra de Dios, realmente los lleve a tal punto que destrozan completamente el diseño de Dios. ¿Sí? Familias completamente destruidas, matrimonios completamente distantes. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios podamos hacer esa gran diferencia, podamos ser ese ejemplo, ¿sí? Que puedan ver en nosotros ese diferente a los demás, ¿sí? Que nos vean agarrados de la mano como pareja, ¿sí? Que haya una buena concordia con nuestros hijos, ¿sí? Que también las mujeres prefieran estar en su hogar con su esposo, con sus hijos, en lugar de andar ay, es que vengo ahora de la chonchita, ¿no? Ay, pero ya me habló esta Carmelita. Amor, voy a ir a ver lo que quiere Carmelita. Y ahí va la esposa con Carmelita. Regresa, ay, esta Carmelita, ¿verdad? Y bla. Ay, ahora ya me habló la Vicky. Ay, amor, déjame, voy a ver qué quiere la Vicky. ¿Sí me explico? A veces, tristemente, muchas mujeres les gusta más estar fuera de su casa, fuera de su hogar, enterándose de la vida de los demás, ¿sí? Que en lugar de nutrir y fortalecer su relación con su esposo, con sus hijos, ¿sí? Y eso es algo que como hombres, que como mujeres, también tenemos que cambiar. Por eso una mujer que realmente se siente segura dentro de su hogar, una mujer que realmente pueda sentirse plácida,
en paz. Esté su esposo o no esté su esposo. Es más, estando su esposo, ella se debe de sentir que más segura, no temerosa, no de que, ay, voy a hacer algo y en qué momento me vaya a tirar el grito, en qué momento, no. Tiene que sentirse hasta mayormente segura y confiada. ¿Por qué? Porque ahí está su esposo. Que no sea el esposo el motivo de sus miedos, de sus temores, sino que sea esa confianza y ese cobijo que la esposa puede esperar del esposo. ¿Sí? La escritura presenta el amor matrimonial como un amor que busca el bien de la otra persona. Esto significa que el esposo no debe preguntarse únicamente qué puede recibir del matrimonio, sino qué puede aportar para el crecimiento de su esposa. El amor bíblico es activo, busca beneficiar, ayudar y fortalecer. Por eso el esposo que honra a su esposa procura contribuir a su bienestar espiritual, emocional y aún físico. No se limita a evitar hacer daño, trabaja intencionalmente para hacer el bien. Y esto también es algo bien importante, porque muchas veces si la mujer quiere, por ejemplo, ya están casados, ya hay una estabilidad económica dentro del matrimonio y algunas mujeres pueden decir, o el hombre hasta decir, oye amor, bueno, ya que estamos bien, estamos estables, ¿no te gustaría concluir tus estudios? Eso para una mujer, ¿qué puede ser? Claro, si la mujer quiere, claro, yo te apoyo. Adelante. Investiga escuelas y vemos a ver cómo le hacemos, y todo, pero yo te apoyo. O igual, si la mujer, oye amor, ya que veo que estamos bien, todo, podemos hacer una ronchita, un ahorro o algo, un esfuerzo para que yo pueda concluir mis estudios. Adelante. ¿Qué actitud debe de tener el esposo? ¿De apoyo? ¿Sí? O luego, no, ¿y quién va a cuidar a los niños? ¿Quién me va a hacer de comer ahora? ¿Sí? ¿Quién me va a atender cuando yo llegue de trabajar? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando el hombre empieza a tener ese tipo de actitudes, entonces realmente no está reflejando el amor de Cristo en su vida, no está reflejando ese apoyo de Cristo hacia nosotros como Cristo lo ha hecho con la iglesia. ¿Sí? No está reflejando eso. ¿Sí? Entonces, un hombre, como lo acabamos de decir, es un hombre que siempre tiene que ver y contribuir al bienestar y el beneficio de ¿quién? De su esposa y de sus hijos. En este caso estamos hablando de la esposa. Entonces, un hombre siempre tiene que tener, conforme al diseño de Dios, siempre tiene que tener la actitud de contribuir para que su esposa crezca, madure, se enriquezca de una forma emocional, cultural, personal, profesional. ¿Por qué? Porque es parte de sí mismo. Ya no son dos, sino son ¿qué? Uno. Porque también sabe que si ella crece, yo también como esposo ¿qué? También crezco. Y así más fácil me salgo yo de trabajar. Ah, cierto, estoy bromeando. ¿Sí? Entonces, es importante que veamos esa situación, ¿sí? Que nosotros podamos ser ese respaldo de la esposa. Muy bien. Vamos a Eclesiastés capítulo 9. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? Eclesiastés capítulo 9, versículos 8 y 9. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí? ¿O no encontramos Eclesiastés? ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. Dice, vístete
con ropa elegante, y después dice, y échate un poco de perfume. Después dice, vive feliz junto a la mujer. Bueno, nada más me quiero detener hasta ahí. ¿A quién se está refiriendo primeramente? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. Entonces, una de las recomendaciones que Dios le hace a través del escritor de Eclesiastés a los hombres es de que puedan vestirse ¿qué? De una forma que atrayente, de una forma elegante, de una forma, dice que, y échate que un poco de perfume. ¿Sí? No va a ser, no, es que vengo de trabajar y vuelo como macho alfa y así, vente mi amor. Y a veces hay muchas mujeres que lo toleran, ¿verdad? Y dicen, mi hombre, ¿verdad? Así, mi hombre, ¿no? Pero hay quienes no, hay quienes no, hay quienes dicen, bueno, ya te preparé el baño, mi amor, ya te preparé el baño, ya entran mentalmente, ya se bañan, su perfumito y ya, y besito, ¿no? Abracito y lo que quieran, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos? Y quiero resaltar esto, porque lamentablemente, y como ya lo hemos dicho, y la mujer sufre mucho en ese sentido, es de que es que no te puedes maquillar, es que no puedes hacer esto, es que no puedes usar tal esto, es que no puedes. Aquí Dios no está peleado con la belleza. Dios no está peleado con que el hombre tenga una postura como varón y como hombre y que sea atractivo para su mujer. Si volteamos los papeles, Dios estará peleado para que la mujer sea atractiva, sea femenina y sea atrayente para su esposo. Pues no. Entonces, ¿de dónde sacarán ese tipo de enseñanzas esas iglesias donde dicen, no, es que todo eso es malo, es pecado y se van a ir al infierno? Eso no es doctrina bíblica, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con un principio o palabra de Dios. Aquí muy claramente, y otra vez lo resalto, está hablando directamente a los hombres y los hombres, como dice aquí, dice, vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume, que seas atrayente, que tu esposa al acercarse a ti, por lo menos vuelas rico, vuelas hombre, como dicen, vuelas a maderas, vuelas amaderado, vuelas no sé qué. ¿Sí? Yo conocí a unos hombres que les gusta los perfumes de mujer, pero digo, no sé por qué, pero bueno, a ver si les gusta. Pero no tengo problema porque yo no me los escojo, me los escoge mi mujer, mi esposa, porque pues ¿quién es la que me va a oler? Ella. Entonces, no es el que yo quiera, es el que ella quiera. Entonces, ella lo escoge, yo me lo pongo y ¿quién lo disfruta? Ella. Sí, entonces, todo esto debe de llamarnos la atención, debemos de cambiar una postura. Nosotros no podemos siempre estar todos fachentos, todos, como dirían, todos descuidados, todos olvidados de sí mismo. No, también la mujer puede tener ese gusto de decir, ahora no te ves muy bien, gordito. Ahora no te ves guapo, mi amor. ¿Sí? Tener esa sensibilidad y esa forma de decir, ok, me cambio. Porque ¿a quién le queremos agradar? A la mujer. A las de afuera, no. Tiene que ser a nuestra mujer. Es a la que tenemos que agradar. ¿Sí? Bien. Versículo 9. Vive feliz junto a la mujer. Ahora, ¿de qué forma quiere Dios que vivamos? Felices, peleando, en conflicto, pelea tras pelea, enojados todo el día y diciéndose y haciéndose. No, el hecho de que el hombre, Dios le haya dado una ayuda idónea al hombre es para que el hombre, dice, vive feliz junto a la mujer que amas. Eso es lo que Dios quiere, que un hombre viva feliz junto a la mujer que ama. Dice, todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. Dios quiere que cada día de tu vida vivas feliz al lado de la mujer que amas. ¿Sí? Y eso
Eso es algo con lo cual se tiene que trabajar. El hombre tiene que esforzarse precisamente para llegar a ese ambiente de amor dentro de su matrimonio. Como hemos visto, el hombre tiene muchas cosas que hacer. El hombre sí tiene que meterse dentro del núcleo familiar para hacer muchas cosas, ser diligente, ser el líder, ser el maestro, ser el que toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma va a poder ser feliz y disfrutar cada día de su vida al lado de su esposa. ¿Sí? Las personas allá afuera no disfrutan. ¿Por qué? En primera, como no conocen a Dios, no conocen los principios de Dios, lamentablemente sus vidas las viven de una forma como si fuese cualquier animalito. Pero Dios, ahora nosotros que tenemos la oportunidad de conocer este principio de Dios, debemos de aprovechar y seguir los consejos de Dios. Después dice, la esposa que Dios te da es la recompensa por todo ¿qué? Tu esfuerzo, dice celestial, terrenal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vas a disfrutar ¿de qué? Terrenalmente. Todo lo que hagas con tu esposa, todo lo que tú quieras disfrutar con ella, disfrutar de su compañía, disfrutar de su amor, disfrutar de los hijos, disfrutar de todo, todos y cada uno de esos días, Dios quiere que los disfrutemos plenamente. ¿Sí? Y dice, pero la esposa que Dios te da va a tener un cierto resultado. ¿Y de qué va a depender el resultado? La esposa que Dios te da es la recompensa de todo tu esfuerzo. Entonces, si el hombre no se esfuerza por llevar un buen matrimonio, ¿cómo va a esperar tener un buen matrimonio? Si el hombre no se esfuerza a que su relación con Dios sea firme, sea real, sea verdadera, y eso le demuestra a su esposa, ¿cómo va a ser su matrimonio? Si un hombre no se esfuerza cada día de su vida para en su trabajo, dentro de laboral, etcétera, si no se esfuerza, si no va creciendo él profesionalmente, si no va creciendo él y va subiendo para en beneficio de su esposa, al final, ¿cuál va a ser el resultado de ese esfuerzo? ¿Sí me explico? El hombre realmente sí requiere tener y hacer un gran esfuerzo. No se le puede dejar toda la responsabilidad del hogar y de la familia a la esposa. El hombre está implícito en un buen criterio, en un buen plan de Dios referente al matrimonio. ¿El hombre se tiene que esforzar? Sí. ¿Que es cansado? Sí. ¿Que a veces se tiene mucho sueño? Sí. ¿Que a veces siempre se la pasa uno cansado? Sí. Pero al final tendremos una recompensa, ¿me explico? Al final tendremos una recompensa si realmente nos esforzamos porque todas las cosas fluyan y trabajen de la forma correcta dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestro hogar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, siguiente texto. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Colosenses capítulo 3. Versículo 19. ¿Sí? Y bueno, nada más nos vamos a enfocar en el 19 porque hay en el contexto, habla de las esposas, de los hijos, de los padres, de los esclavos, pero solamente vamos a hablar referente a los maridos. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente, maridos, ¿ya estamos ahí?
ame cada uno a su esposa y nunca la trate ¿con qué? Aspereza. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Y esto en parte ya lo hemos ya hemos estado hablando referente al tema, ¿verdad? En la forma en cómo le hablamos, en la forma en cómo la tratamos, en la forma en cómo le respondemos, en la forma en cómo inclusive le decimos amor, ¿sí? Porque una cosa es decirle amor y otra cosa, amor es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el hacer ese tipo de diferencias es muy importante. Estamos en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos incluye a nosotros la instrucción, la recomendación, el consejo de Dios es de que todo marido ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Ah, entonces ya no le puedo pegar. No, ya no le puedes pegar. Ah, entonces ya no la puedes. No, ya no la puedes insultar. Ah, entonces ya no la puedo. No, ya no la puedes regañar. Ah, entonces ya no la puedo menos. No, ya no la puedes menospreciar. ¿Sí? Si se dan cuenta, si hay familias o hay matrimonios que del mundo vienen a conocer a Cristo y entienden el concepto de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, entienden ahora la nueva forma de vivir, lógicamente todos esos cambios van a ser completamente radicales, ¿sí? Porque va a decir, ay, es que ya pasa, ya no me pega, ya no me ama, va a decir la esposa. No, también hasta la mujer tiene que entender, ¿verdad? Que el trato de ahora de su marido hacia ella va a ser completamente diferente, ¿sí? Claro, va a ser diferente, y perdón que lo diga de esta forma, va a ser diferente a que la mujer esté acostumbrada a que a lo mejor le dé su zap y pon atención, etcétera, a que pase el marido y a lo mejor le dé su nalgada, ¿verdad? Es diferente, es diferente. ¿Qué va a querer más la esposa? ¿El zap o la nalgada? No, a ver, ¿quién dígame? No veo. Escucho voces. Ya lo sabemos. Ya sabemos qué es lo que prefiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es dado con cariño, con respeto, uno es dado con qué, le importo, le agrado, le satisfago como mujer, y el otro es el SAP es para humillarme, para regañarme, para sobajarme, ¿sí me explico? Entonces, hasta ese tipo de detalles es importante, y aún a pesar de que sea una mera nalgada, también eso es un detalle de amor. ¿Sí? Es un detalle de decirle, a lo mejor del hombre hacia la mujer, coqueta, me sigues gustando, cosas así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que exista eso, ¿sí? Y cuando existe eso, ¿habrá aspereza en la relación? No, no lo habrá, ¿sí? Porque todo estará funcionando de la forma correcta. ¿Bien? Primera a los Corintios capítulo 13. Ya sabemos, primero los Corintios es el capítulo que es conocido como ¿qué? El del amor, ¿sí? Entonces, aunque ya hemos visto el tema del amor, nada más ahora enfocándonos referente al marido. ¿Por qué el hombre no puede tratar a su esposa con aspereza? En primera los Corintios capítulo 13, del versículo 4 al versículo 7, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente: el amor es paciente. Entonces, un esposo tiene que ser ¿qué? Paciente. Entonces, cada uno de estos vamos a pensar nosotros como varones cómo debemos de ser con nuestras esposas, ¿sí? El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, ni exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra
de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Si realmente quieres mostrarle el amor a tu esposa, toma esto como propósitos, toma esto como cambios de actitud, toma esta lista en lo cual realmente como lo hemos dicho, este pasaje del amor, el capítulo del amor, nos dice realmente cómo expresar el amor. No es de que, ay, es que ya no siento, es que no se trata de sentir, se trata de hacer, ¿sí? Se trata de hacer. Y el amor no es una emoción, es un sentimiento, es una decisión, ¿sí? Cuando vemos Juan 3:16, no vemos a un Dios que sintió una emoción, sintió y tuvo un sentimiento, no. Tuvo un plan, diseñó un plan, hizo una acción y envió a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, el amor no son palabras, el amor no son emociones, el amor son hechos, ¿sí? El amor son hechos. Y aquí todo esto que acabamos de mencionar, díganme, ¿dónde encontramos una emoción, un sentimiento? No, todos son actos voluntarios. Todo es, tienes que ser paciente, ser benignos, no darte por vencido, jamás perder la fe. O sea, son hechos, 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 no emociones. Por eso es raro cuando una pareja dice, es que ya no sentimos lo mismo, ya no sentimos lo mismo, ya yo creo que el amor se acabó. Pues a lo mejor se acabó desde mucho antes su emoción, pero los actos de amor, igual a lo mejor sí, porque pues no se han hecho ningún acto de amor. Y como no se hacen actos de amor, pues realmente no hay un amor verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Pero el amor verdadero se nos... Ahora, ¿cuándo es cuando nosotros podríamos empezar a amar a Cristo? ¿Cuando éramos pecadores o cuando Él mostró su amor para con nosotros? No, yo no amaba a Cristo cuando era pecador. ¿Sí? Sino hasta cuando vi su amor es cuando yo le doy gracias por su amor y comienzo a amarlo, comienzo a obedecerlo. De hecho, él claramente dice, porque él el que me ama, obedece mis mandamientos. Entonces, ¿cuándo es cuando empezamos a amar a Dios? Cuando obedecemos, ¿qué? Sus mandamientos. Pero él mostró primero su amor a través de una acción, no a través de una emoción o a través de un sentimiento. ¿Sí? Por ejemplo, y tristemente, aquella mal concepto y que tienen algunas parejas, sobre todo en hombres golpeadores, golpean a la mujer y después cuando están es que perdóname, es que tú sabes que yo te amo, pero es que a veces me haces enojar, ¿no? A veces no te comportas como debe de ser y pues te tengo que dar, pero perdóname, y viene con su ramo de flores, etcétera. ¿Eso realmente es amor? Podrá decir todo lo que quiera con palabras, pero con hechos está diciendo completamente lo contrario. Y lo que vale son los hechos, no las palabras. Eso es lo importante. Lo que vale son los hechos. Si una persona dice que ama a la otra persona, lo tiene que demostrar con hechos, no con palabras. Las palabras solamente es el adorno al hecho, pero no al revés, porque a veces las palabras se quedan solo palabras y nunca hay acciones, ¿sí? Entonces, es importante que notemos eso. Entonces, un hombre tiene que ver a su esposa con ese amor y demostrarle su amor con hechos. Cuando Pablo describe las características del amor, presenta una actitud completamente opuesta al egoísmo. El amor es paciente, bondadoso, no busca lo suyo y no se irrita fácilmente. Estas cualidades tienen una aplicación directa en el matrimonio. El esposo honra a su esposa
cuando aprende a escuchar antes de responder, cuando nuestra paciencia en las diferencias, cuando evita reaccionar con dureza y cuando busca comprender antes que juzgar. La honra no se demuestra únicamente en grandes decisiones. Muchas veces se manifiesta en las conversaciones cotidianas, en la forma de responder y en el trato diario. Además, el esposo está llamado a edificar a su esposa. La Biblia utiliza frecuentemente el lenguaje de la edificación para describir el crecimiento espiritual de los creyentes. Edificar significa fortalecer, ayudar a crecer, contribuir al desarrollo de la otra persona. Aplicado al matrimonio, esto implica que el esposo debe preguntarse si sus palabras, si sus decisiones y sus acciones ayudan a su esposa a crecer o si, por el contrario, la desaniman y debilitan. Y esto es bien importante porque, como lo hemos dicho, todo depende en la forma en cómo el esposo se dirige a la esposa, ya sea o va a ser para que le edifique o ya sea para qué, para que la destruya. Eso tiene mucho que ver. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Bien, ahora, lógicamente que estas enseñanzas nos estamos dirigiendo especialmente a las personas que ya han creído en Cristo, ¿verdad? Porque se supone que las personas que han creído en Cristo, entonces, todas estas formas o estos principios son cosas que se tienen que aplicar prácticamente inmediatamente. ¿Por qué? Porque son los consejos que Dios nos está dando en nuestra forma de vivir. ¿Sí vamos bien? Entonces, lógicamente, las personas que no conocen a Dios, pues les va a ser, aunque quieran, les va a ser de cierta forma imposible. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, no entienden a Dios, no tienen el Espíritu Santo en su vida. Entonces, es importante que lo entendamos desde ese punto. Y Pablo se está dirigiendo a personas, como decíamos en otras ocasiones, a la iglesia, a las iglesias, pero que lamentablemente dentro de las iglesias había gente que podía ser creyente y que no podía ser creyente. Entonces él trata de hablar hacia ambos grupos, ¿sí me explico? Pero enfocándose en la importancia de la guía del Espíritu Santo, de la guía de Dios en la vida de la persona. ¿Sí vamos bien? Bien. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mira ¿en dónde? En las verdades del cielo, que donde está Cristo, está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro medio de salvación, como nuestro Cordero que quita el pecado de Dios, que quita ese pecado que nosotros hemos tenido y que hemos resucitado junto con Él para una vida nueva, ¿cuál sería la dirección de nuestra mirada o lo que tenemos que aprender? ¿Con lo que el mundo sigue enseñando o en lo que Cristo está enseñando? Con lo que Cristo está enseñando. ¿Sí? Versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Y dice, y fíjense aquí cómo dice, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, por eso cuando hablamos acerca de que si una persona realmente ha creído o no ha creído,
su forma de vivir lo expresa, porque tiene un cambio sí o sí. No es de que, pues se ve como que no se ve, no sé, ¿tú qué opinas? Pues medio primo se ve, ¿verdad? No se ve medio hermano, es medio primo. No, o sea, no es, o es o no es, ¿sí? Porque la obra que hace Cristo en la persona es algo que completamente transforma a la persona y la persona dejará de pensar en las cosas de qué? De la tierra para pensar en las cosas ¿qué? Donde está Cristo. ¿Sí? En las cosas donde está Cristo. Entonces, cuando a una persona le importa más las cosas del mundo, ¿va a tener un buen término? No. ¿Diciéndose cristiano? No. Pero cuando se concentra más bien en las cosas de Dios, en las cosas donde está Cristo, en las cosas, en aquel que murió por él, pues lógicamente su vida va a ser completamente diferente. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo Dios sí nos habla y nos enfrenta fuertemente a que nosotros podamos entender que nuestra vida tiene que cambiar completamente. Versículo 4 otra vez. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria, hablando en el futuro. Versículo 5. Así que, o sea que, y ese así que nos está dando la introducción con base a lo anterior, con base a lo que Pablo ya explicó referente a Cristo, eso quiere decir, así que con base a lo que ya hemos dicho, dice que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que a todas las personas que realmente han resucitado junto con Cristo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales, dice, que los acechan. ¿Se dan cuenta? Es una persona que realmente va a mostrar que ha tenido un ¿qué? Cambio de vida real y verdadero. ¿Sí? Versículo 6. A causa de esos pecados, dice que viene la furia de Dios. Ahora, aquí Pablo no está diciendo que los que se están siendo aquejados por estas, cuando dice aquí, con la inmoralidad, dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Todo eso se lo estará diciendo a los creyentes o a los no creyentes. ¿A los qué? No. Tenemos que leer el contexto. Cuando dice versículo 6, a causa de esos pecados, ¿qué es lo que pasa? Viene la furia de Dios. Pregunta, ¿una persona que ha sido justificada por Cristo delante de Dios puede llegar a tener otra vez y a sufrir la furia de Dios? No. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo? Y es ahí donde tenemos que reconocer la forma de pensar de Pablo. Por eso les dije en un principio, cuando Pablo les está hablando a las iglesias, tenemos que entender que Pablo también está refiriendo a gente que asiste a las iglesias, pero que no es creyente y que aprovecha esa oportunidad para llamarlos de una forma correcta y real a que ellos se acerquen verdaderamente a Dios. ¿Me explico? Y a los que son creyentes, eso sí, directamente también les dice. Pero aquí una persona que no ha creído en Cristo, lógicamente, ¿qué es lo que dice el Evangelio de Juan? Porque el que ha creído en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Aquí que dice, y la furia de Dios está sobre él. Entonces, no se puede contradecir la Biblia.
Ahora, si fuesen hijos de Dios realmente, Dios no va a mandar su furia. Dios los va ¿qué? A disciplinar como hijos amados. ¿Sí me explico? Pero cuando una persona, por eso dice, o sea, honestamente creen que un verdadero hijo de Dios, como dice aquí, va a tener inmoralidad sexual, va a tener impurezas, va a estar viviendo bajo sus bajas pasiones, va a tener malos deseos, va a ser un avaro, va a ser una persona idólatra. ¿Un verdadero cristiano va a tener esas características? Pues obviamente no. ¿Sí? Sino una persona que no ha creído en Cristo, que no ha resucitado con Cristo, es así. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dice más adelante? Versículo 7. Entonces, versículo 7, perdón. Ustedes, dice, solían. ¿Solían en qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Pasado. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. ¿Qué está diciendo? Que hubo un cambio de vida en los colosenses que realmente resucitaron con Cristo, que realmente han creído en Él. Sí, realmente hubo un cambio real. ¿Sí? Porque ya no lo hacen. Antes lo hacían, ahora ya no lo hacen. Entonces, no vale decir nada más, no, ya soy cristiano, sí, ya me dijeron que soy cristiano, hice una oración para aceptar a Cristo en mi corazón y ya soy cristiano. No, eso no es ser cristiano. ¿Sí? Y si realmente lo eres, tienes que demostrarlo con el cambio de vida que se va a demostrar. Si no, simplemente eres como los otros de Colosas, que puedes venir a la iglesia, pero realmente no has creído. ¿Me explico? Dice otra vez, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Entonces, eso que sacan Romanos capítulo 7 y que sacan otros textos de que es que esta naturaleza pecaminosa, mi cuerpo que no sé qué, que no me deja. No, aquí muy claramente Pablo está diciendo que nosotros ya hemos ¿qué? Quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Si alguien realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación, realmente es una persona que no va a estar batallando con eso. Hay cosas o actitudes que a lo mejor, o malos vicios que tenemos que trabajar con ellos, pero está el deseo y está esa progresividad de ir avanzando hasta el momento en que ya no lo hacemos. ¿Sí me explico? Pero hay ese avance. Pero si todavía lo disfrutan, si todavía se gozan en ello, ese es el problema. ¿Sí? Ahora, que algunas veces he escuchado a personas que han dicho, en todas las iglesias donde he estado, dicen, ay, es que sí, ¿verdad? ¿Cómo Dios dice que hagamos esto? Y después terminan su frase como, pero ¿cómo somos? A ver, permíteme, a ver, recapitulamos. A ver, Dios dice que seamos así, pero después tú dices, pero ¿cómo somos, verdad? A ver, otra vez. Dios dice que seamos así, pero si somos diferente a lo que Dios dice, no creo que lo tengas que decir orgullosamente, porque lo que estás diciendo es de que entonces no le has hecho caso a Dios y que no has creído. Porque una persona que realmente le ha creído a Dios, obedece a Dios. ¿Sí? Pero si una persona dice, es que Dios dice esto, pero, ay, ¿cómo somos? Hasta lo hacen riendo, hasta lo hacen bien orgullosos, hasta como que, sí, ¿verdad? Todos somos así. No, tal vez tú eres el que estás fallando, tal vez tú eres el que no has creído, tal vez tú eres el que estés desconfiando de Dios. No generalices, no generalices. No somos todos. ¿Sí? Porque los que hemos creído realmente, como dice aquí, dice, pero ahora nuestra vida, ¿qué? ¿A qué? Cambiado y ha sido transformada.
Entonces, el hecho de decir, ay, pero es que Dios dice esto, ¿verdad? Pero ¿cómo somos? Y así nos reímos y bien orgullosos de nuestra palabra dominguera, nuestra frase, no, debería de darte vergüenza, debería de darte preocupación, porque lo que estás expresando no es lo que Cristo ha hecho en tu vida, sino que no te has acercado a Cristo y por eso no has tenido una verdadera renovación de vida. ¿Me explico? ¿Sí? Porque vamos al versículo 10. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Porque una persona que realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación, no se va a estar gozando en las cosas del mundo, ¿sí? No se va a estar gozando en las cosas que el mundo le enseña, sino que se estará poniendo esta nueva vestidura, esta nueva naturaleza, y se estará renovando. ¿De qué forma? En un instante, no. A medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más. Por eso es importante que no faltar no faltar a la congregación para seguir aprendiendo de escuela dominical, seguir aprendiendo de la predicación, tener un discipulado, tener nuestro calendario de lectura, porque a medida conforme nosotros vamos aprendiendo y creciendo en él, va a ser que se va a ir renovando nuestra forma de pensar. ¿Me explico? Pero si estamos alejados completamente de la palabra de Dios, no nos congregamos, faltamos, para nosotros es más importante hacer otras actividades que buscar y aprender más de la palabra de Dios, eso nos va a llevar a una mediocridad espiritual o a un enanismo espiritual. ¿Sí? Y ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿Por qué? Porque parte de las fallas que el hombre tiene dentro de su matrimonio, dentro de su hogar, es porque no ha establecido correctamente una relación correcta con Cristo, con Dios. Porque cuando tiene esta correcta relación con Cristo y con Dios, es un hombre que se viste de esta nueva naturaleza. No va a ser el esposo de antes, no va a ser el esposo machista que siempre ha estado, sino va a ser un hombre que ya se viste ¿de quién? De Cristo, en esta nueva naturaleza. ¿Sí? Y se irá renovando a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, si se dan cuenta, la persona o la figura que está mencionando Pablo aquí es completamente contraria a ese, sí, ¿verdad? Dios dice esto, pero pues nosotros ¿cómo somos? Que se quite ese concepto de la forma de pensar, o si lo quieren seguir diciendo, pues más bien se están quemando. No están diciendo algo chistoso, no están diciendo algo de risa, ¿sí? Más bien ustedes están declarando y están diciendo que realmente no se han vestido y no están siendo renovados conforme a la palabra de Dios, ni están aprendiendo absolutamente nada y no se están pareciendo absolutamente nada a Jesucristo. Y ese es el propósito que tenemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es mi propósito como maestro de Biblia aquí en Aposento Alto? Que ustedes cada día puedan conocer a su Señor, a su Cristo, para que se parezcan cada día más ¿a quién? A Él. Ese es el propósito, esa es mi tarea. ¿Sí? No es de que juguemos a la iglesita, no es de que nos sintamos bien acompañándonos todos juntos, no, es que ustedes llegan a vestirse completamente de la naturaleza de Cristo, que sean completamente renovados, pero lógicamente se les tiene que enseñar todos estos principios. Entonces, el hombre tiene que cambiar sí o sí su forma de ser, porque si no, como veíamos en Eclesiastés, no podrán vivir felices, no podrán tener un matrimonio feliz si están lejos de Dios, lejos de Cristo. Solamente a través de Dios, solamente a través de Jesucristo podrán tener
vidas y matrimonios felices, apartados de Él, y como Él mismo lo mencionó, apartados de mí, nada podrán hacer. ¿Sí? Y versículo 11, ya que dice, bueno, en su creador y se parezcan más a Él, versículo 11 dice, en esta vida nueva, o sea, en esta vida nueva, no en la continuidad de la porquería de vida que he llevado, no, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Qué es lo que debe de ser para nosotros lo principal y la prioridad para nosotros? ¿El mundo o Cristo? Cristo. Y aquí dice, Cristo es lo único que importa. Entonces, cuando nosotros no nos congregamos, cuando nosotros dejamos de buscar la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos de leer su palabra, no estamos mostrando que Cristo es lo más importante para nosotros. Estamos expresando que el mundo es lo más importante. Cuando un verdadero cristiano, como dice aquí, en esta vida nueva, alguien que realmente ha creído en Cristo, verdaderamente, que ha tenido un cambio de vida, Cristo es lo único que importa para él. Cristo es lo único que importa para él. ¿Sí? ¿Por qué no viniste hoy? Pues no, es que tenía flojera, es que no sé qué, es que o me vinieron a visitar, o es que... Y a veces les he dicho, ¿y por qué no los invitaste a la iglesia? No, es que, ¿qué tan importante puede ser Cristo para ti? Si fuese importante, ¿por qué no les compartes de Cristo? ¿Sí? Entonces, no son, y espero que entiendan, no son palabras mías, es esto lo que está en el texto. Nuestra prioridad siempre tiene que ser Cristo. Y eso se va a mostrar cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo, se ha vestido de esta nueva vida. Si no se ha vestido de esta nueva vida, si no ha nacido de nuevo, Cristo jamás va a ser su prioridad. Cristo jamás va a ser realmente lo principal para él. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4:29. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente. Perdón. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Entonces, aquí Pablo les está escribiendo a una iglesia y pues cada persona dentro de esta iglesia tiene que aprender a hablar de una forma correcta, no usar ¿qué? Un lenguaje grosero ni ofensivo los unos para con los otros. Pero también está implícito lo que es dentro del matrimonio. Tanto el hombre para con la mujer para con el hombre, no se tiene que emplear un lenguaje grosero ni ofensivo. Ya que nos estamos refiriendo al hombre en este punto, pues es importante entender que todo lo que el hombre diga hacia la mujer pueda ser bueno, pueda ser útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para su esposa, no para rebajarla, no para menospreciarla, no para que se indigne, no para que atontar, no, sino que sea en beneficio y provecho de su esposa. ¿Sí? Entonces, realmente el hombre tiene mucho trabajo que hacer
referente a su forma de ser. Y si se dan cuenta, cuando el hombre puede emplear un lenguaje bien, un lenguaje todo, pues es porque está mostrando lo que Cristo ha hecho por él en su vida, ¿sí? Cuando realmente el hombre no expresa eso, cuando el hombre realmente es áspero, es grosero, hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado porque posiblemente, a lo mejor Cristo aún no los ha vestido realmente de esta nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante, hermana, con toda confianza. Entonces, cuando David dice que en el Salmo devuelve el gozo de mi salvación, o sea, el pecado, o sea, era un instrumento de Dios, pero David pecó, ¿y qué pasó ahí? O sea, si es algo, no sabe qué, cuando un hombre cae en pecado, ya, obvio, se arrepiente, porque ella estaba, dice él en su oración, que devuelven el gozo de mi salvación, o sea, somos imperfectos, mal pensamiento, X, ¿no? Entonces ahí David dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Muy bien, ahí tenemos que entender, tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Le voy a hacer preguntas y usted me las responde. Bien, ¿en el tiempo de David ya había venido Cristo? No. Ok, en el Nuevo Testamento sí. La forma de salvación del Nuevo Testamento, ¿cómo se hace? ¿Creyendo en quién? En Cristo. ¿La forma de salvación en el Antiguo Testamento es creyendo en Cristo? No. Entonces estamos hablando de dos conceptos completamente diferentes. ¿Sí? La salvación en el Antiguo Testamento era referente a prácticamente creer que a través del cumplimiento de la ley uno podía ser salvo. No a través de Jesucristo, porque Jesucristo no había venido. ¿Sí? Entonces, cuando David menciona referente al gozo de su salvación, no está pensando en Cristo. ¿O David estaba pensando en Cristo? ¿Cristo ya había muerto por David? No. Entonces, no podemos conceptualizar que la salvación de David es exactamente igual que la de nosotros. Sí, estoy claro ahí. Entonces, él, o en el Antiguo Testamento, la única forma de reconciliarse con Dios era eso, tener ese arrepentimiento, ¿sí? Hacer ese sacrificio y ya sus pecados eran limpiados, ¿sí? ¿Y por qué en Cristo no? Porque Cristo no estaba. Y recordemos que cada sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento para perdón de pecados, todo eso dirige a qué? En el futuro, a Cristo. Pero Cristo todavía no había muerto. ¿Sí? Entonces, cuando David menciona así de en cuanto a regrésame al gozo de mi salvación, entonces él estaba reconociendo que era pecador. ¿Sí? Lógicamente él también tenía que derramar sangre para perdón de sus pecados. Y en esa reconciliación con Dios, ¿qué era lo que iba a provocar? Regresar al gozo de su salvación. Sí, no sé si quedó claro. No. O más o menos. No, sí, o sea, bueno, pero ya ves, no sé, a lo mejor lo estoy sacando de contexto, no sé, ya ve que habla que el Espíritu Santo, bueno, decía que venía, cuando dijo, ¿De qué periodo? El Espíritu, bueno, o sea, cuando Dios los salvaba, decía que el Espíritu ¿cómo se llama? Pues venía el Espíritu y hacia en ellos. ¿Hacia ellos quiénes? Por decir, cuando fue con Saúl. ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Ok, entonces debemos de entender, esas son las cosas en las cuales lamentablemente en muchos lugares enseñan y distorsionan y hacen la mezcolanza Nuevo Testamento con Antiguo Testamento, aplicando las cosas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y después a nosotros, aplicando cosas de Israel, aplicándolas a nosotros, y lamentablemente surgen ese tipo de detalles. Entonces, primero, recordemos que el Antiguo Testamento para nosotros es como ejemplo y es como advertencia. Así como hicieron ellos, así con base a 1 Corintios 10, es lo que Pablo nos enseña, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que cumplir la ley, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que cumplir es el mandamiento del amor y, bueno, el amor, etcétera, porque es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Y nosotros somos qué? ¿Somos judíos o gentiles? Gentiles. Entonces,
todo lo que usted me diga con referente al Antiguo Testamento es un contexto completamente diferente a nosotros hoy en la actualidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque en aquel entonces lo que usted dice que venía el Espíritu Santo, pero venía y se iba. ¿Qué pasaba con Sansón? Venía, daba fuerzas y se iba. Con nosotros ya vive. Entonces pregunto, ¿es la misma situación? No, es completamente diferente. Entonces no podemos discernir la vida de David como si fuese nuestra vida. Lo podemos tomar como ejemplo en su forma de vivir y todo, pero en cuanto a su salvación, en cuanto a todo, es completamente diferente a la nuestra. Las promesas que, por ejemplo, las promesas que Dios le ha dado a David son diferentes a las promesas que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos la promesa de que vamos a estar en el cielo con Él, pero a David se le dio la promesa que a través de su descendencia reinaría, ahora sí que el Hijo de Dios, y donde en la tierra. Entonces, si se da cuenta, cuando empezamos a desmenuzar todo eso y a discernir esto es con esto, este es con esto, este es con esto, y no mezclamos, pues las cosas se vuelven más claras. Pero cuando empezamos a mezclar y empezamos a sacar cosas fuera de su contexto y empezamos pues a distorsionar realmente el mensaje, ¿sí? Pero, ¿cuál era su pregunta? Sí, sí, ajá. O sea, sí, pues, o sea, ese es mi duda, porque sí es cierto, o sea, sí hemos recibido doctrina y es eso de que, pues, que el gozo desaparece, el gozo de la salvación, en uno como gentil. Entonces, por eso. Pero si se da cuenta, están tomando una frase que se escucha bonita. O sea, dicen, ay, es que eres cristiano y todo, y de repente, primero dicen, es que está en su primer amor, ¿no? Y esa frase no está en la Biblia. Dicen, es que está en su primer amor y todo, y pasan los años, pasan los meses, y de repente se va apagando y sacan esa frase dominguera que usted dice, va perdiendo el gozo de su salvación. Eso es hablar Biblia. Honestamente, eso es hablar Biblia. Y está sacando una frase del Antiguo Testamento, aplicándosela directamente a nosotros, sin nada que ver. ¿Sí? Sin nada que ver. ¿Sí? Entonces, y nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque referente a eso, se supone que nosotros debemos estar siempre felices y gozosos. Desde Mateo 28, cuando el Señor Jesucristo dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, eso es algo que debe de llenarnos de gozo. Cada día que Dios nos permite ver la luz de un nuevo día, es darle gracias a Dios y vivir ese día con gozo. Sí, pero cuando una persona ha entendido y comprendido realmente, conforme al texto bíblico. Entonces, le agradezco mucho su participación, pero sí porque fue de gran ejemplo de cómo a veces sacamos frasecitas y cosas fuera de su contexto para decir cosas que el texto realmente no está diciendo. ¿Sí? O por ejemplo, sacan este texto en ¿qué? Jeremías 33:3, ¿no? Dice, yo te enseñaré cosas grandes, dice, así como dijo el Señor, que Dios nos enseña. ¿Eso es dirigido para nosotros? Sí, eso está, y ahí dice directamente a Jeremías, pero sacan y empiezan ahí, y ya ves que Dios nos va a mostrar y que no sé qué, y nos va a enseñar esto. Cuidado, eso no es una correcta forma de interpretar la Biblia. Simplemente se sacan frasecitas domingueras, frasecitas emocionales, y con esas nos apoyamos o quieren que la gente se apoye más en esas frasecitas que realmente en el texto bíblico. ¿Sí? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque cuando a la gente la acostumbran a interpretar así la Biblia, cuando ya quieres hablar de una forma seria y real con un tipo de, que me ha pasado mucho, quieres hablar de una forma real y seria con una persona conforme a la Biblia, te abruma la forma tan densa de cómo malinterpretan la Biblia, dichos acá, dichos acá, dichos acá. Digo, pero no, vamos al texto, vamos a leer su contexto. No, y te siguen hablando menciones acá y menciones allá, pero nunca se van al texto. Dicen que saben.
pero no saben porque nada más están aquí picando acá, complementan frases, etcétera, etcétera. Sí, fíjense, hubo una vez hasta una muchacha, hay una situación, y hasta dice, y la Biblia dijo que a ti lo que haga tu hermano, ¿no? Entonces, y se empezó a debatir sobre esa frase. No está en la Biblia, ¿eh? No está en la Biblia. No está en la Biblia. Entonces, sobre esa frase, y no se fue directamente al texto, y lamentablemente, pues se hizo el problema más grande por base a una mala mención de un texto, pero por no saber Biblia, por no citar correctamente la Biblia, se hizo un enrollo, ¿sí? Entonces, por eso ahorita que decía de lo de David, por eso tenemos que discernir, bueno, antiguo o nuevo, ¿sí? La salvación es diferente, ¿sí me explico? Entonces, bueno, mi pregunta es, no sé si haya quedado claro, ¿sí? Y tenga toda la confianza de hacer todas las preguntas que sean necesarias, ¿sí? Aunque no sean del tema, pero lo puede hacer, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar para terminar.